China acaba de revelar el análisis de las primeras muestras jamás traídas del lado oculto de la Luna, y lo que encontraron desafía toda lógica científica. No son solo rocas. Es un mensaje del sistema solar primitivo, un material tan extraño que ni siquiera existe intacto en la Tierra. Estamos ante un descubrimiento que hace que los científicos se pregunten si realmente entendemos cómo se formó nuestro sistema solar. Mientras la NASA planea volver al lado conocido, los chinos han abierto una caja de Pandora geológica que podría reescribir el origen de nuestro propio planeta, y hay algo más allí arriba que no cuadra. ¿Por qué la NASA nunca intentó esto? ¿Qué hay en el lado oscuro de la Luna que tanto miedo da a explorar? Para entender por qué esto es tan revolucionario, debemos hablar de la carrera espacial silenciosa que China ha estado librando. Mientras todos mirábamos a SpaceX y la NASA, los chinos ejecutaban un plan metódico de 20 años. En 2007, Chang'e 1 creó el primer mapa completo lunar. En 2013, Chang'e 3 logró el primer aterrizaje suave en 37 años. Pero el verdadero hito llegó el 3 de enero de 2019. Ese día, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar suavemente en la cuenca Aitken, en el polo sur lunar. Una zona tan lejana que es imposible comunicarse con la Tierra directamente. ¿Cómo lo lograron? Con un genio MOVE estratégico, el satélite repetidor Kekiao, posicionado en un punto del espacio donde siempre ve la Tierra y el lado oculto, actuando como un teléfono celular, cósmico. Pero esto fue solo el aperitivo. La misión estrella, la Chang'e 6, despegó, aterrizó, recogió 2 kilogramos de rocas y polvo, y regresó a la Tierra en 2024. Un viaje de más de 400,000 kilómetros de ida y vuelta para traer un tesoro que los geólogos jamás soñaron tener. Y aquí está el primer gran misterio estructural. La Luna no es una esfera homogénea. Es un mundo dividido. Una cara, la que vemos, es lisa con mares de lava solidificada. La otra es un paisaje devastado, primitivo y brutalmente distinto. ¿Por qué? La respuesta podría estar en esas muestras. Y es aquí, al analizar estas preciadas muestras, donde la historia da un giro que ha dejado perplejos a los científicos. Porque lo que la Chang'e 6 trajo no son solo rocas lunares comunes. Encontraron fragmentos de un tipo de meteorito llamado condrita carbonácea 6. Este material es tan frágil y primitivo que, cuando cae a la Tierra, la atmósfera y el agua lo destruyen casi por completo. Pero en la Luna, se conservó intacto durante miles de millones de años. Es como si la Luna fuera el museo perfecto de los bombardeos del sistema solar infantil. La pregunta es obvia: ¿qué otros secretos arcaicos está protegiendo este museo? Pero el hallazgo quizás más desconcertante vino al analizar el basalto real de la Luna, la roca que se formó de su magma. Los instrumentos revelaron que esta roca se cristalizó a unos 1,100 grados Celsius. ¿Y eso qué tiene de especial? Que las rocas del lado visible se formaron a temperaturas hasta 100 grados más altas. Piénsenlo bien. El interior del lado oculto de la Luna es significativamente más frío. Esto no es una pequeña diferencia, es una brecha termal que láser. Y encaja con otro dato: el terreno allí es más poroso, menos denso. Es como si una mitad de la Luna hubiera vivido geológicamente, mientras la otra se quedó dormida en el tiempo. Pero hay más, mucho más. Los orbitadores chinos detectaron unos patrones extraños llamados remolinos lunares, estructuras brillantes que serpentean por la superficie como fantasmas. Nadie sabe qué los causa. Algunos científicos sugieren que son campos magnéticos interactuando con el viento solar, otros tienen teorías más controvertidas. Y luego está esto: bajo la cuenca Aitken hay una masa tan enorme que afecta la órbita de las naves. Los científicos la llaman mascón, y es tan densa que hace que la gravedad local sea un 5% más fuerte. ¿Es el núcleo de un asteroide antiguo? ¿O algo más? Los científicos manejan varias teorías fascinantes. La principal es que, justo después del impacto gigante que formó la Luna, la corteza del lado oculto se solidificó siendo mucho más gruesa. Esta coraza gruesa actuó como un aislante térmico, impidiendo que el calor interno saliera con facilidad
al mismo tiempo, dificultando que el magma llegara a la superficie para crear los mares que vemos en el lado visible. Básicamente, el lado oculto es la versión geológicamente subdesarrollada de la Luna. Pero aquí es donde podemos conectar los puntos de manera intrigante. El telescopio espacial James Webb y otros observatorios han estudiado la emisión térmica de la Luna. Y los datos, aunque preliminares, muestran patrones que no siempre coinciden con los modelos simples de calentamiento solar. ¿Podría esta estructura interna anómala, esta bipolaridad lunar, estar afectando cómo libera su calor residual? Los datos lo sugieren. Y esto nos lleva a una pregunta aún mayor. Si el lado oculto es tan diferente geológicamente, ¿qué implicaciones tiene esto para entender no solo la Luna, sino la formación de todos los planetas rocosos, incluida la Tierra? Entonces, ¿qué significa todo esto para la humanidad? Es monumental. No se trata de si hay estructuras alienígenas, se trata de que hemos descubierto que nuestro vecino más cercano es un libro abierto a la historia más violenta y creativa del sistema solar. Comprender por qué la Luna es así, es como encontrar la piedra de Rosetta para descifrar cómo se forman y evolucionan los mundos rocosos. Y China no se va a detener. Las misiones Chang'e 7 y 8, programadas para 2026 y 2029, tienen como objetivo el polo sur lunar. No irán a recoger muestras cualquiera, irán a buscar hielo de agua en cráteres en sombra perpetua, y a probar tecnologías para una base lunar internacional. Esto ya no es ciencia ficción. Es la nueva carrera espacial, y esta vez, el premio no es plantar una bandera, es establecer un puesto permanente para la humanidad más allá de la cuna terrestre. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la dualidad de la Luna fue solo una casualidad de su formación? ¿O esconde una historia mucho más compleja de lo que imaginamos? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si quieres saberlo todo sobre la próxima misión, la Chang'e 7, que llevará un rover capaz de saltar dentro de los cráteres oscuros para buscar hielo con sus propios ojos, entonces suscríbete y activa la campanita. Porque este misterio apenas comienza.